como en muchas partes en la video que he metido a internet, le he explicado acerca de la aclaración desde el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 11, versículo 12, donde habla de unas cifras de 1290 días, 1335 días, a la cual fue el primer 2018 que se me dio. Se me dijo suma 1290 y 1335 días, me dio es 2625. Restado por 607 llega el 2018. O sea, contando también del 607 hasta nuestro tiempo, 1200 o no, 2625 días, 2600 días proféticos o años literales. Entonces nos va a dar hasta el 2018, empezando a contar del 607 antes de Cristo. Y como esas explicaciones ya les he dado muchas, pero quiero decirles que he investigado más profundamente acerca de la existencia del hombre. No solo basándome, yo claro, le creo a la Biblia, le creo a Dios en su palabra, le creo. Lo que pasa es que hay que investigar para no después regarla, como dicen muchos. Entonces yo lo he investigado y para esto se me ha llevado a libros históricos, y historias de la humanidad, como es los sumerios y los mesopotámicos, o sea, de donde viene aún antes, más allá de Abraham, Ur, los babilonios y todo eso. Aquí viene la arqueología, y la arqueología da fe, da testimonio de que la palabra de Dios es verídica, es infalible, es irrefutable, porque por medio de las cosas desenterradas del pasado estamos comprendiendo la palabra de Dios de la creación, aún más allá de la creación del hombre, aún más allá de la creación de todo el vasto universo, de los millones de estrellas que existen en toda la galaxia, o sea, igual las estrellas como nuestro Sol, de nuestra Vía Láctea. Existen millones y millones. Aún después de aparecer toda esta materia, aún más allá, el Señor nuestro Dios empezó a hacer su santo reino por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice primera de Juan 1:1. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y sin Él no se hubiera hecho nada, no hubiera existido nada en el mundo. Por eso las narraciones que le estoy dando son rápidas, para que los que sepan esta situación, estos sucesos, ya lo saben, pero aquellos que no han estudiado nada, pues no lo van a saber. Entonces ya desde esta gran inmensidad de millones y millones o billones de años luz, hasta donde llegue todo este espacio grandísimo, antes estaba vacío, solo existía Dios con su Espíritu Santo, pero de ahí, de su misma sustancia, como dice el Salmo 2, dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado, hoy pídeme lo que quieras y te daré herencia a todas las naciones. Esto es que el Señor Jesucristo no es creación, sino es engendrado por medio de Dios, y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo no es creación, sino es engendrado, porque ahí lo habla también en la Biblia, hecho de su misma sustancia Dios. Es como nosotros que tenemos nuestros hijos. Nuestros hijos nosotros no los criamos, sino los engendramos. Sale de nosotros, sale por medio de que Dios ha creado el esperma y el óvulo de la mujer. De ahí salen. Así lo mismo el Señor Jesucristo. Él no fue criado como materia, sino fue criado por medio del Espíritu Santo de Dios. Fue engendrado, no creado. No confundamos la palabra criar y engendrar, como algunos se están confundidos. No. Entonces, porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios son, y están de acuerdo. Entonces, pero todo esto es la investigación que he venido haciendo acerca de todo esto que a causa
de estas profecías que me dio Daniel, el mismo Señor me ha ayudado a conseguir libros que quizás yo me hubiera muerto y nunca los hubiera leído, para que me vayan comprendiendo. Entonces tengo desde la cuna de la civilización hasta antes de Noé, después de Noé, perdón, porque aquí vienen sacando en esta Biblia están datándolo de hace, en un lado lo datan 5.000 años antes de Cristo, lo datan 9.000 años antes de Cristo. Entonces esto nomás empieza cuando los sumerios, los mesopotamios, o sea, los egipcios, los hebreos, desde los babilónicos y todas esas razas, la Biblia ya lo viene hablando. Acuérdense que Egipto, Abraham fue que entró primero en la tierra de Egipto, después fue Jacob con su familia. Entonces, pero primero Abraham entró. Egipto ya existía desde antes de los hebreos, porque esto viene desde hace 5.000 años antes de Cristo, según científicamente. Ahora, ¿cómo podemos relacionar la Biblia con 9.000 años o 12.000 años antes o 6.000 años antes de la creación de Adán? ¿Por qué entonces? Porque la Biblia explica que de Adán para acá, donde estamos nosotros, 2014, son 6 días. Cuando fue creado Adán, que iba a descender el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, era el año 4004, según unos estudiosos. Entonces, de 4004 a nuestro tiempo son 6.000 años de existencia de la humanidad para el pueblo de Dios, más no para otras razas, porque los chinos dicen que datan del año 10.000 antes de Cristo. Entonces, pero vamos a tomar nota lo que habla también Génesis, el principio de la creación de la fundación de la tierra, no de la creación de la tierra. La tierra tiene millones de años. Entonces todos los astros tienen millones y millones de años. Entonces no es porque vamos a empezar a hablar de la creación, de la fundación de la tierra, o sea, de lo que Dios hizo todo en esta tierra, todo lo que conocemos de la naturaleza. Él lo empezó a crearlo, a hacerlo, pero antes de eso, como digo, antes hizo su reino invisible. Y ya después de la gran explosión del Big Bang que hablan los científicos, es que se empezó a formar todos los planetas, todo lo que existe, los millones y millones de estrellas, como la nuestra, como el Sol. Bueno, lo que quiero decirles es que la Biblia habla de 6.000 años, 6 días de creación, que el Señor vino creando todo. Por eso que los científicos al fechar los fósiles, lo quemado, las maderas quemadas o los huesos, ellos dicen que hace 9.000 años que empieza el hombre a existir, pero que en un estado primitivo, donde no sabían ni leer ni escribir, por decirlo así. No conocían nada, ellos fueron adaptándose en esta tierra que Dios les dio, fueron adaptar conforme al conocimiento que ya tenían del bien y del mal, porque según se dice que desde Adán empezó el bien y el mal. Bueno, pues otra cuestión es eso. La cuestión es de que de ahí empieza el bien y el mal. Entonces, de ahí empieza a iniciarse en la civilización del hombre, o como dice aquel que dice Darwin, que habla de que todo se va formando paso a paso, va cambiando. En cierta forma sí es cierto, porque si ahorita vemos a las tribus de por ahí que están en las montañas, en la selva, inclusive a veces hasta con puro taporrabo, y bueno, es un estado primitivo, lo que hay todavía en la tierra. Es como, digamos, allá una civilización de los sumerios, babilónicos, de los mesopotámicos, de todas las culturas. Las culturas, porque cuando llegó Abraham a Egipto,
ya era un imperio floreciente, era una cultura muy avanzada. Entonces esto quiere decir que desde antes ya existían hombres, razas, porque ¿cómo puede explicar esto? Ahora, aquí en nuestro continente americano, según los historiadores, dicen que el hombre pasó a través del estrecho de Bering, allá por Alaska, por Canadá, por ahí cuando el mar se congela y pueden pasar, y que ellos vinieron a poblar aquí este continente, y aquí se hicieron muchos. Hubo la raza de los aztecas, de los olmecas, de los mayas, de los incas, de todas las razas que hay allí, diferentes lenguas, idiomas y dialectos, y que de allá vinieron, dice, a poblar aquí, porque este continente es nuevo, este continente americano, yo como el conocimiento que tengo, Dios no hizo nomás a Adán ni a Eva, ahí nada más no, sino Él ha hecho muchas razas en todo el mundo. En toda la tierra ha puesto una raza de chino, una raza de negro, una raza de güero, una raza de pigmeo, otra raza, porque Dios hizo variedades. No podemos decir que de un perrito chihuahueño va a salir un bulldog, eso es inconcebible, es irrazonable. Entonces Dios hizo especie, hizo raza, hizo todo. Es igual como los humanos, es como conocemos variedades de naranja, de papaya, de melón, bueno, de muchas cosas, son de mangos inclusive, variedades de mango. No nomás Dios hizo un mango y ahí salieron todos los mangos, o nomás hizo un perro, ahí salieron todas las razas de los perros. No es que Dios, ahora, con respecto a nuestro continente, es lo que están diciendo que de allá vinieron, y yo les digo que no es cierto. Porque por un solo dato que yo razono en que dicen que vinieron los europeos para acá, los chinos, todos vinieron aquí a poblar, no es cierto. ¿Por qué le digo? Porque cuando llegó Hernán Cortés aquí al continente americano, que todavía no se conocía así, aquí nuestra raza, nuestros antepasados, nuestros ancestros, puedo decirle, aquellos aztecas, aquellos teotihuacanos, aquellos, todos los mayas, no conocían el metal, no conocían el oro, no conocían la plata, es más, no conocían ni el hierro. Y cuando ya en Europa y todos esos lugares sumerios ya lo conocían, entonces aquí hacían su flechita, hacían su mazo con piedra filosa, lo amarraba a un palo y órale, a darle. Entonces no conocían el oro. Como dicen mucho en chistes, dice que llegaron los españoles con un espejito que nos daban y nos mirábamos, les regalaban kilos y kilos de aquí en el continente americano se enriqueció Europa, se llevaron miles de toneladas de oro, de plata. En mucho tiempo estuvieron saqueando nuestro continente. ¿Por qué? Porque aquí no conocían el oro. Bueno, sí conocían el oro, pero el oro ese que habla ahí, que sacan de la selva, esos pájaros, el oro. Pero el oro, el metal, no lo conocían. Por eso sí hay muchos chistes que sacan ahí de nosotros. Bueno, ese es otro punto que no quiero mezclarlo. Entonces, no es cierto. Entonces, toda esa raza que Dios hizo, pues nuestra raza de aquí son nuevos. Según ahí que tienen 1500 años, 1000 años, porque no había progreso, la misma razas y cultura que Dios puso aquí se iban despertando de lo primitivo a lo moderno. Pues sí, por eso cuando hace 500 años, 550, 600 años que llegaron los europeos, aquí no se conocía ni la máquina de vapor, y toda, como dice el libro de Daniel, dice el libro, pero tú Daniel cierra y sella las profecías de este libro, porque es para el tiempo del fin, dice, y la ciencia aumentará, dice, y andarán de un lugar a otro desesperados. Es lo que estamos viviendo en este mundo ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios, bueno, esa es otra controversia que ya lo metí aquí, pero la cuestión es que yo vengo investigando acerca de las edades de lo que el hombre ha descubierto, y que dice que tiene 9000 años. En una parte dicen que es 5000, pero ahí han sacado cuenta que es a 9000 años. Si comparamos los 6000 años desde la creación de Adán, pues sería, dice, pues es ilógico eso. Pensaríamos nosotros, todos los cristianos, todos los que conocemos la Biblia. Entonces no es cierto lo que dicen ellos.
Pero como hay que tomar en cuenta los 6.000 años de creación o los 7.000 años de creación, porque 7 días, para Dios, dice el apóstol Pedro, un día es como 1.000 años. No es comparado con nuestro tiempo. Entonces ya existía todo eso de hace más, de antes de Adán, de 7.000 años cuando vino a crearse Adán, ya existían todas esas cosas, toda la vegetación, todos los animales que Dios empezó a formar, a crear en esta tierra. Entonces, no porque yo tenga controversia con la Biblia, no. Es que el Señor Dios no nos podía decir detalle por detalle cómo hizo al hombre, como hoy conocemos que los humanos, nosotros conocemos por medio del libro, porque los investigadores han dicho que nosotros estamos hechos municiosamente, nos sacan todos nuestros órganos, sus funciones, y escriben un libro quizás sobre el humano que no acabarían de describir todo lo que, cómo Dios hizo las cosas, pues no lo entendería nadie, y menos los antiguos. No lo lograrían comprender. Si aún estamos en el tiempo moderno, si aún estamos en la era moderna del 2014, que ha avanzado la ciencia bastantísimo, que aún no conocemos nada. Como dijo aquel sabio, yo solo sé que no sé nada, porque todas las cosas fueron creadas hace miles de años. No solo de 6.000 años como, claro que tenemos que defender la escritura, pero hay que entrar en razón, no hay que ser irrazonable. Ahora, como yo les he comprobado que este continente no pudo ser poblado ni por los europeos, ni por los asiáticos, ni por los sumerios, ni por los mesopotámicos, ni por asirios, ni por nadie. ¿Por qué se lo digo? Porque este continente era nuevo. Aquí donde Dios también hizo otra creación, y que entre los humanos, ¿cómo podríamos saber? Según yo ahorita, aún hace 200 años, no conocíamos lo que sucedía allá en Europa, en otros lugares, no sabíamos. Entonces, así que si Dios empezó a crear al ser humano, una raza acá, otra raza allá, otra raza, no teníamos comunicación, no había medios, y inclusive no se llevaban entre las razas, se mataban. Digamos, nosotros tenemos aquí nuestro territorio, vienen por ahí por decirlo, de Argentina o de Chile, pues lo sacamos. ¿Por qué? Porque no es nuestro clan, no es nuestra, ¿cómo decirlo así?, nuestra familia. Entonces había choques de guerra, siempre lo ha existido, batallas, siempre lo ha existido. Entonces, ¿cómo podríamos comprendernos entre todas las razas del mundo? Si ahorita que estamos en comunicación nos estamos matando unos con otros, entonces, ¿cómo llegaríamos a comprender que Dios nos diera explicación en la Biblia, que nos pusiera todos los detalles? Esta es la narración de la creación y todo lo que está, son a grandes rasgos que Dios ha puesto, ha mandado, le ha traído al hombre, por medio de su Santo Espíritu, por medio de ángeles, por medio de muchas cosas. Entonces, no comprenderíamos todo lo que el Señor escribiera aquí, pero ahora con la ciencia del bien y el mal hemos descubierto, hemos conocido, hemos tenido ciencia. Ciencia quiere decir, ciencia es la sabiduría o entendimiento, o sea, todo lo que vamos conociendo. Se los estoy diciendo así, no sé si me enrede, no sé si, pero es una forma en que yo hablo. ¿Qué tema por tema? No, esto viene conectado todo. Entonces, lo que yo les quiero decir es que sí está funcionando el video. Bueno, entonces, a grandes rasgos les estoy hablando. Ahora, ¿por qué existen muchos idiomas, muchos dialectos, miles o quizás hasta millones? Yo no llego a comprender todo lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque si Dios creara nomás a Adán y a Eva, y Adán le puso el nombre a todos los animales, como dice aquí, pero ese es del pueblo, de la raza donde iba a salir el pueblo hebreo. Le vuelvo a explicar que es el arameo, o el hebreo, o no sé qué idioma o dialecto tenían
los hebreos. Entonces, él empezó a ponerle nombre, pero allí en su clan, en su familia. Él lo conoció así como hablan los hebreos, los judíos, que van a llamar al perro como ellos le llaman. Sin embargo, en otras razas, en otras parejas que se fue reproduciendo, porque no nomás solo hizo la pareja y quedó, todas las razas del mundo nos hemos ido reproduciendo, al grado que China nos gana en todo, porque ya son como más de 1.000 millones de chinos, mientras muchas razas son poquitos, son menos, 3 millones, 5 millones, ahí va subiendo. Nosotros llegamos a 120 millones los mexicanos. Entonces, es que no, Dios hizo un pum, de una vez puso todas las razas. Él fue criando según Él viene haciendo todo. Porque como dicen que Dios descansa, que Dios descansó el séptimo día, es mentira. Que si Dios, oiga, hablando así, humanamente, que si Dios dijera ya se cansó, pone ahí los frijoles a cocer y me voy a dormir, voy a descansar, y se le queman los frijoles. Oye, hablando humanamente, voy a decirle, es que Dios no descansa, Él es activo, Él es fuerza, Él es sabiduría, Él es vida para todos nosotros. Si el Señor se pusiera a dormir, como dice Elías con los Baales, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está haciendo otra cosa. No, Él es activo. Él no duerme, él no se cansa, él es una cosa activa, poderosa. Que si Él descansara, dijera vamos a descansar y nos olvidara, como dicen muchos, que Dios nomás nos crió y nos olvidó. No, esos son hombres que están como en lo que dice 2 Corintios 4:4, que el Dios de este mundo, el Dios de la injusticia, de la mentira, Él ha tapado la mente de esas personas, aún a sabios, aún hasta clérigos, aún hasta mí. Ahora, a mí se me dio ese 2018, 2010, 2011, 2012, y yo deduje que era el fin del mundo 2018. Pues hablé, lo comuniqué a mucha gente, hablé por la radio, de que no tuviera miedo, que no iba a pasar nada el 21 de diciembre del 2012. ¿Por qué? Porque yo tenía el fin del mundo para el 2018. Pero, ¿qué día? Bueno, ya, eso es lo que a mí, yo como humano así lo entendí, pero Dios no me quiso decir eso. Él me dijo, 2018 es el término de lo que habla Daniel 12, 11, 12. 2.625 días. Por eso si a 2.620 días, 2.625 días lo restamos por 607, da 2018. Ahora si empezamos a contar del 607 hasta el 2018, vamos a tener la cantidad de 2.625 días proféticos, que son años literales, para que me entienda. Entonces, ¿cuándo terminaría? Bueno, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 13, ahí se le habla, el ángel le dice a Daniel, pero tú, Daniel, tú descansarás, reposarás, dice, irás hasta el fin, descansarás, o morirás o dormirás, como hablan los cristianos. Entonces, y te levantarás, resucitarás, dice. Así que Daniel murió físicamente, pero está como en un sueño. Ahora, te levantarás, resucitarás. ¿Cuándo? Al fin de los días. ¿De qué días? Porque yo eso no lo sabía tampoco, ¿de qué días? Entonces se me dice de lo que habla Daniel 12, 11, 12, de 2.625 días. Esa es una prueba que Dios trae ahorita ya su juicio. Aunque ha pasado mucho al fin del mundo en todo el mundo, pero no son ciertos, son ideas de hombres. Esto lo que el Señor me ha dado es verídico. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? Ahora, porque mire, habla desde que se ha quitado el continuo sacrificio, dice el 12:11, y desde que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1.290 días, o sea, 1.290 años. Pero sabemos que no hay del año ni del 70 al año 0, cuando nació el Señor Jesucristo. Él murió en el 35, fue crucificado en el 35. Entonces, no hay ni 1.000. Entonces digo, ¿cuál? Entonces, aquí en las palabras a veces lo comprendemos de otra forma. Desde que se ha quitado. Habla en presente, futuro, pasado. Habla desde que se ha quitado. Podemos comprenderlo. Desde que se ha quitado. O sea que
todavía, o desde que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Y cuándo se quitó el continuo sacrificio? Fue en el 610, cuando 611 antes de Cristo, cuando Necao mata a Josías, el último rey. Y ahí dice en el capítulo 2 de Reyes 23, dice, pero aún dice el furor del Señor no se apartó por las cosas horrendas que hizo Manasés, y dice, así también desecharé a Judá y a Jerusalén como deseché a Israel y a Samaria en el año 725 antes de Cristo por el rey Salmanasar, que después yo no comprendía, yo pensé que Salmanasar se llevó al cautiverio al pueblo de Israel, sino fue Sargón II, Sargón I, fue el que se lo llevó, porque ahí muere Salmanasar en el 722. Y ahí dice, así como deseché a Israel, así también desecharé a Judá y a Jerusalén. Y de ahí empieza, a la muerte de Josías, llega Joacás, su hijo, reina 3 meses, viene el faraón, lo hace esclavo y pone a Eliaquín, que es Joacín o Joaquín, porque antes la C se decía por Quín, pero bueno, vaya. Entonces, cuando en el 599 llega Nabucodonosor, pues fue esclavo Joacín 3 años del faraón, pero en el 607 llega Nabucodonosor y sitea Jerusalén. Entonces en ese sitio murió Joaquín el padre y reina Joaquín el hijo. El hijo tenía 3 meses reinando cuando le sale Nabucodonosor, y Nabucodonosor se lo lleva preso a Babilonia y pone a Matanías, alias Sedequías. Ese reinó 11 años, pero nomás le sirvió 3 años también a Nabucodonosor, que fue del 599 retrocediendo a 598, por decirlo. Bueno, son 3 años. Y de ahí se rebeló, pero Nabucodonosor no vino luego, pues Nabucodonosor tenía otras conquistas por ahí, pero ya que se desquitó su tiempecito, dice, pues vamos a ajustar cuenta con Sedequías. Fue en el año 9 de Sedequías cuando llega, manda a todos sus generales, a sus reyes vasallos, a sitiar a Jerusalén. Entonces, de a cabo de 2 años sitiados de Jerusalén y Judá, fueron barridos. Además dice la escritura que Sedequías hizo un hueco en los muros y peló para Jericó. Allá lo alcanzó el ejército de Nabucodonosor y lo trajeron a Ribla. Entonces ahí degolló a sus hijos enfrente de él, y a él le sacó los ojos y se lo llevó preso a Babilonia. Eso es, bueno, entonces, ¿dónde empieza? Desde que se ha quitado el continuo. Yo estaba confundido, yo pensé que en el año 70, cuando Tito destruyó el templo y destruyó todos los muros, hijo de Vespasiano, que lo mandó Nerón. Bueno, en el 588, ahí lo dice en la Biblia católica, después lo comprobé, que dice en el 588, la historia humana dice que en el 586, 2 años que están errados, pero lo que manda es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces en el 607 es ya quitado el continuo sacrificio. Bueno, pero ¿por qué razón? Porque ahí dice, Dios desechó, desde la muerte de Josías desechó a Judá y a Jerusalén. Sí, pero ¿por qué seguían haciendo los sacrificios y las ofrendas y todo su fiesta? Eso, pues ellos lo hacían porque ellos tenían una fe grande en Dios, pero Dios ya no les hacía caso. Si acaso Dios los socorría por amor a su siervo David, como dice, dejaba un remanente, pero ya el sacrificio que hacían ellos hasta el año cuando vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca se puso a hacer sacrificios. Él nunca van a ver, él llevó su palomita para... No, él no hizo, vamos a hacer sacrificio para mi padre, no. Lo que le hacían eran los samaritanos, los fariseos. Los fariseos, que era una secta. La religión ha existido desde el principio del hombre, desde cuando el hombre se aparta del Señor, que fue Adán y todas las razas y todas sus generaciones que vinieron. Ellos tenían dioses, todo el mundo era idólatra, todo el mundo tenía dioses, como hoy en día. Hoy en día no nos espantamos nomás porque los católicos adoran imágenes, adoran al Papa,
pero eso ya existía. Es más, el Imperio Romano tenía deidades a millones, todo el que se moría lo hacían Dios, a los emperadores lo hicieron Dios. Entonces, de ahí viene el Imperio Romano eclesiástico, por la cual no nos debe sorprender que todo hombre es imperfecto, que todo hombre es idólatra, pero Dios escoge. Ahora quiero decirlo, no porque estoy contra las religiones, pero quiero decirle que el Señor escoge de entre toda la humanidad al que le es fiel, al que le es acepto, al que cree en Él, al que vive conforme a sus mandamientos. Porque en todas las religiones, a veces nos criticamos una religión con otra religión. Ahora, como muchos critican a los sacerdotes que violan niños, a los pastores de la cristiandad, o como dicen los testigos, o a los protestantes, que también hacen cosas malas y están llevando la palabra de Dios a todo el mundo. Yo quiero decirle que yo puedo predicar la palabra y esto es verdad. Yo mismo no podría llegar a ser salvo. ¿Por qué razón? Ando predicando la palabra, ando hablando la verdad. Quizás los que me están escuchando ahorita, los que sepan de esto, van a montar su vida a hacer la voluntad del Señor, a vivir con amor y con justicia, que son dos cosas clave: amor y justicia, porque Dios es amor y es justicia, y es fuego consumidor. Esa es la justicia. Entonces, comprendamos esto, que muchos hombres predican la palabra de Dios, unos porque viven bien, porque tienen su familia bien, van a estudiar, tienen casas buenas, todos predican la palabra de Dios, pero quiero decirle que todo eso que hacen, esa codicia de dinero, pastores protestantes, pastores eclesiásticos de la Iglesia Católica Apostólica Romana, todo, porque también hay sacerdotes que son fieles. Hubieron aquellos monjes que fueron fieles, que no codician nada. Entonces, esto es la clave de que no todo el que predica la palabra de Dios va a ser salvo. Aún hay papas que no van a ser salvos, que van a estar en el infierno, los que permiten la mala administración, la conducta de sus clérigos, de sus sacerdotes, así como los pastores también protestantes de toda la cristiandad, como dicen los testigos de Jehová, porque hasta los testigos de Jehová también tienen falla. Andan anunciando 1914 como en la presencia del Señor, el reinado del Señor Jesucristo y el término de los gentiles. Les quiero decir que no, y no por eso estoy contra ellos, porque yo vine a hablar la verdad a costa de mi vida, y si me quieren matar, que me maten. Total, desde antes ya me iba yo a morir. Ya estoy viejo, de cuántos actos de muerte no tuve, así que, como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues claro, de todos yo me tengo que morir un día. Tengo que dejar este cuerpo, como murieron todos los santos apóstoles, los santos profetas, todos lo que hicieron. Pero, como dice Eclesiastés 12:12, todo le habla a la humanidad. No cree que nomás le hablo a los católicos, a los protestantes, a los testigos, a los mormones. A todo el mundo le habla a Dios, porque esta palabra de Dios, este evangelio es eterno. Si viene de que Dios es eterno, pues lógicamente que esto es eterno. Es su voluntad del Dios eterno. Entonces esta palabra de Dios es eterna. Y esta palabra de Dios no es comparable ni con cualquier libro sagrado de todo el mundo. Ni que lo ha hecho Mahoma, ni que lo haya hecho... ni ese que le llaman el Nostradamus, ni nada de eso. Esta palabra no se compara con nada, y esta palabra es verídica. Yo se los vengo a decir no porque yo quiera alzarme el cuello, no, porque el Señor lo dice en su palabra. Ahora, si yo no lo hablara, entonces me dijo el Señor: pero el que me niegue ante los hombres, lo negaré delante de mi Padre. Y como se le dijo a Ezequiel: tú, hijo de hombre, te he puesto como atalaya en mi pueblo. Ahora ve y diles a mis hijos que si no me dicen esto, les va a venir. Porque si no se los dice a la sangre, de ellos va a caer sobre ti. Y yo quiero salvar responsabilidades. Yo he metido quizás muchos me critiquen como viejo loco, un merolico. A mí no me importa lo que hable la gente. Y si su voluntad de Dios es que no destruya a la humanidad del 2019 al 2037, a mí no me importa nada. Es como le pasó a Jonás. Jonás huyó porque Dios le dijo que fuera a profetizar a Nínive, a la capital de los asirios. Y él temblaba porque era gente malísima. Entonces él fue,
pero 40 días pregonó, no predicó, anduvo gritando como loco en todo Nínive, arrepiéntanse porque Dios va a traer su juicio, y muchos, todos se arrepintieron, entonces Dios ya no destruyó, pero 200 años después dice la historia que fue destruido Nínive, entonces la capital Asiria. Entonces yo quiero salvar responsabilidades y a mí no me importa que si pasa esto, pero yo estoy seguro que sí, porque aquí dice en el libro de Daniel capítulo 2 en su versículo 44, 45, 43 de su versículo dice, y así como vistes el barro mezclado con hierro, así se unirán en alianza los hombres. Ahora, en nuestro tiempo ha empezado. Ya tiene rato que se aliaron. Estamos ahorita en el apogeo de las alianzas. Veamos la ONU, Organización de las Naciones Unidas, Alianza de Naciones, tanto débiles como ricos. Veamos también la OEA, Organismo de los Estados Americanos, que es nuestro continente. Veamos la UE, que es Unión Europea, que es Europa. Ahora, el otro, OTAN, Organismo de Tratados del Atlántico Norte, y muchos más alianzas que hay. Que serían vanos que yo se lo mencionara ahorita, pero las más principales son, y ahí dice, en el libro de Daniel, que es la palabra de Dios, y en los días de esos reyes, dice, el Dios de los cielos traerá un reino que no será reducido a ruina, en el cual habrá morar la justicia. Entonces, estamos comprobando, esto ya no es que yo lo haya sacado de mi mente, de mi cabeza, porque de mi mente humana sale pura porquería, y sale porquería. Entonces, pero yo estoy conforme a lo que el Señor me ha dado. Y pensarán que me quiero hacer grande. No, yo no es eso, porque es la palabra. Si esto fuera mío, yo lo vendería con las grandes editoriales del mundo, en las grandes comunicaciones que me darían mucho dinero. Yo fuera millonario, tuviera dinero al vender todo esto que tengo, porque le voy a decir la verdad y no por jactarme, no jactancia, porque Dios me lo ha mandado a decir, si fuera mío, yo lo vendiera, pero no lo vendo. ¿Por qué? Porque grande castigo voy a recibir. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Como dice, no hay mucha cosa que hacer, como dice Eclesiastés 12, dice, y el fin de todo ese discurso es que teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque no hay manera de hacer muchos libros y leerlos porque es fatiga para la carne. No necesitamos conocer mucho para hacer la voluntad de Dios. Aquí lo dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda cosa a juicio. Ahorita los hombres podemos hacer muchas cosas, cometer asesinatos, secuestros, hacer muchas cosas malas, asesinar a nuestros congéneres, como está sucediendo en Acapulco, Guerrero. Entonces, y como ha sucedido en el Tlatelolco, en el 70, como ha sucedido en muchos. Nosotros lo hacemos, nadie me castiga, pero estamos equivocados. Ahí dice, porque Dios juzgará todas las cosas del hombre, así están ocultas, porque para Dios no están ocultas, para nosotros quizás sí, pero para Dios no están ocultas. No, que ya me libré, pero en esta vida quizás no recibas castigo severo, pero si mueres físicamente, ahí vamos a encontrar, vamos a enfrentarnos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a decirle, ahora supongamos yo, Señor, tú me diste la profecía del 2018, yo anduve predicando tu juicio, pero si yo me desvío de la palabra del Señor, del amor y de la justicia, que es duro perdonar a sus enemigos, que es duro amar a sus enemigos, pero debemos hacerlo, porque el Señor me dijo en un principio, en el 2008, yo le dije, Señor, yo no puedo hacer tu voluntad, Señor, tú me conoces cómo vivo, tú me conoces que tengo familia como si no tuviera, tú me conoces, Señor, y así que yo no puedo llevar tu palabra. Le dije en el 2008, en enero. Entonces Él me dijo, perdona a tus enemigos. ¿Cómo perdona a tus enemigos? Entonces dije, razoné entre mí mismo, dije, ¿y por qué no me dijo, ve a pedirle perdón a los que has ofendido? Entonces Él me da la respuesta, porque no podría, porque muchos ya murieron, porque muchos ya se fueron de ahí, porque ya se fueron, y no vas a poder, tan solo ahorita, desde ahorita, perdona a tus enemigos, y yo te perdono todo lo que has hecho. Así hayas matado a un pastor, a un sacerdote, a un hijo mío, yo lo hago nuevo todas las cosas, pero tan solo empieza a perdonar ahorita, y es lo que me fue edificando, y me fue preparando el Señor, porque no, Dios nomás hace del 2008 ahorita ya,
en un ratito ya soy todo. No, Dios empieza a capacitarnos, a darnos a entender. Es como la profecía del 2018, los 3, yo pensé que era el fin del mundo, mas en el 2013 se me explica todo. Ahora lo que estoy diciendo, el mundo me considera loco, me consideran un viejo charlatán, me consideran merolico. Es más, a los mismos cristianos protestantes me dicen, hermano Francisco, tú no le llegas ni a los talones al Señor Jesucristo. ¿Qué andas diciendo eso? Nosotros no tenemos miedo. Ya lo sé. El que anda dice que el que nada debe, nada teme. Un cristiano que viniera al fin del mundo ahorita, que pegara esa piedra, que hubiera lo que hubiera, terremoto. No tenemos que tener miedo porque tenemos que morir para entrar al cuerpo espiritual que Dios nos da. Entonces, no tenemos, los verdaderos cristianos no debemos tener miedo. Los que tiemblan ante el juicio de Dios y la ira de Dios que ya se aproxima deben ser los del mundo, los que están fuera del mandamiento de nuestro Dios, los que andan haciendo cosas malas, perversas. Esos deben de temer. Nosotros no, porque hay dos reacciones cuando el Señor se presenta, que nuestro Señor Jesucristo en las nubes, que no son nubes, son los ángeles, porque Él vendrá con sus poderosos ángeles. Nosotros lo veremos como nubes. Entonces, Él vendrá. Entonces tiene que suceder, y dos reacciones entre la humanidad: aquellos que estarán alegres y alabando al Señor, y aquellos que tendrán un terror. Nada más cuando hay un terremoto, un temblor por ahí, la gente corre a su iglesia a persignarse, a hacer, pasando eso, se olvidan de todo, y de nuevo la burra al trigo, y de nuevo el perro al vómito, y de nuevo la marrana al lodo. Oiga, no, ahora como yo puedo están trayendo la verdad, pero si yo no vivo, yo fallo en un tiempo antes de morirme, unas 2, 3 horas antes de morirme, yo ya perdí todo. Por eso dice la Biblia, cuando el Señor venga: pero Señor, nosotros predicamos tu palabra, nosotros íbamos diario a misa, nosotros íbamos cada 2 días a la semana a tu adoración, porque ya ni lo hacemos ni toda nuestra vida, nomás nos acordamos 2, 3 horas, y saliendo de ahí ya se nos olvida, y de nuevo la burra al trigo. Entonces, no, tengamos cuidado, mucha precaución, porque en ese tramo, en un tramo donde fallaste y mueras, que te mate un carro, que te mate una moto, que te dé un infarto, bueno, ya perdiste todo. Así tengas toda tu vida de religioso, toda tu vida haciendo amor y justicia, pero si fallas en el último momento en que te llega la muerte física, olvídate, ya no hay nada. Por eso dice el Señor: aunque me digas, yo prediqué, yo curé, yo sané enfermos a tu nombre, yo hice todo esto, no te conozco, va a decir el Señor, maldito, apartado de mí. Oye, qué terrible que como escuchemos esa palabra. Entonces, cuando Él se presente en la nube y lo veamos todo el mundo, los que estamos vivos, los que estamos esperando su venida, aquellos que ya murieron también están esperando, nosotros estaremos presentes cuando Él venga. Entonces, qué terrible es cuando nos diga el Señor: no te conozco. Entonces quisiéramos que el tiempo retrocediera, que viviéramos una vida de amor y de justicia, pero es imposible, ya no hay nada. Es como cuando vino el diluvio, cuando el Señor cerró el arca y vino la lluvia, entonces creyeron, arruñaban el arca, se subían, abre Noé, pues ni Noé podría abrir el arca. Entonces, así va a pasar en este tiempo que venga el Señor Jesucristo. No sabemos el día ni la hora. Pero Él, cuando habló de la destrucción del templo de Jerusalén, que le dijo a sus apóstoles que no debería quedar piedra sobre piedra, Él les dio señales, y la profecía que dijo Él se cumplió. Y cuando vean Jerusalén rodeada por la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, sepan que su fin ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan, los que estén ahí váyanse a los montes, ya no regresen los que estén en el monte ahí, porque les dio 3 tiempos, 1 tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. En el 66 mandó Nerón, el emperador, a sofocar la rebelión de los judíos, y ahí mandó a Vespasiano, no pudieron hacerlo, y se levantaron su campamento. Hubo 3 años. Después mandó a Vespasiano a destruir, a someter a Jerusalén, a los judíos, y llegó, pero en ese momento, en el 70, murió Nerón. Entonces ya él fue proclamado emperador. Entonces dejó a su hijo Tito, el general Tito, y él se fue a recibir el trono de emperador, y Tito fue el que sometió y destruyó el templo, y se cumplió la palabra del Señor Jesucristo: no quedará piedra sobre piedra. Esta generación no pasará, dijo el Señor, que suceda del año 0 al 70.
Entonces, todo esto que estoy hablando es verídico, esto ya es pasado. La llegada del pueblo de Israel el 14 de mayo de 1948 fue profetizado por Daniel por medio del ángel. Y dice, se me dijo, resta 2625 menos 677, me queda 1948. Es la llegada del pueblo hebreo cuando se hizo Estado judío, el 14 de mayo. Entonces, ¿qué es 677? Del año 607 al 70, cuando fue destruido Jerusalén, es el 677. Y data que ya estaba fechado la profecía cuando iba a regresar el pueblo de Israel a Jerusalén. Y esto es comprobable en todo el mundo. Busquen en internet. El internet habla de Nabucodonosor en el 605. Pero en la cuenta de la cronología de los reyes que sacan los sabios del mundo falla, porque hay 2 años ahí que hay que saber dónde está, que no se deben de contar, 2 años. Por eso que los sabios del mundo dan el 605, pero a mí se me ordenó el 607. Así que no hay excusa. No hay excusa. Ahorita todos los que están escuchando, lo que me están escuchando al estar grabando esta para el internet, y todo el mundo que escuche esto, no habrá excusa. No habrá excusa. ¿Por qué? Porque lo están escuchando. Dice Dios, quieren vivir como vivan. Hasta el mismo pueblo judío le dijo, ándale pues, ándale, váyanse. Así les dijo Jehová Dios, váyanse, órale pues. Ya conocen el bien y el mal, escojan ustedes de quieren hacer. Es lo mismo de la humanidad. El que quiera vivir con amor y con justicia lo vive, y el que no quiere y quiere hacer lo que se le pegue su regalada gana, que lo haga. Pero como dice Eclesiastés 12:12, pero Dios juzgará toda la acción del hombre, hasta mía, de mis hijos, de mis antepasados, de mi madre, de mis abuelos. Todo el mundo está bajo el juzgamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el juez justo y supremo, que no vas a llegarle a sobornarlo con millones de pesos, dólares o barbería. No, ¿entiende? No es un rey humano, no es una autoridad humana. Con nuestro Dios. Ahorita no necesitamos a Dios, ahorita no necesitamos a Dios. Bueno, lo digo humanamente, así como lo piensa el mundo, no porque yo lo diga, sino así se piensa. Yo no necesito a Dios, yo con que tenga mi dinero, tenga todo, yo viva feliz, ya con eso. Y yo puedo hacer lo que yo quiera, sí, es cierto, porque Dios lo permite. Así como ha permitido a esos líderes religiosos corruptos, malos, que se dicen amar a Dios y no lo amamos porque hacemos injusticia, hacemos cosas horrendas. No, estamos equivocados. Podremos librarnos de la justicia humana, pero de la justicia de Dios no podemos librarnos, porque tarde o temprano tenemos que llegar a su presencia, porque morimos, no aguantamos ni 100 años, ya nos vamos. Entonces, ¿qué ganará el hombre con que gane todo el dinero del mundo, todo el poder, y pierda su alma? Y dice, nada, porque inclusivamente aunque yo tuviera millones de dólares, yo no podría comérmelo. No podría ir al mundo a disfrutar, ir allá, más pronto me moriría por el exceso. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que vivamos con amor y con justicia. También si tienes tus millones de pesos, bueno, está bien. Entonces, haz justicia, reparte, como se le dijo al Señor Jesucristo, que le dijo el joven, dice, ¿y qué haré? Yo ya cumplí toda la ley, ya hice todo, Señor. Y para adquirir la vida eterna, le dice al Señor Jesucristo, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Entonces el joven rico dijo, pues se entristeció porque no quería deshacerse de su riqueza. Es como le pasa a millonarios del mundo, billonarios, no millonarios, billonarios. ¿De qué les sirve? Todo lo dejan. Entonces no se llevan nada por muchos billones. Hemos visto que pasan gobernantes que se han enriquecido, yo conozco muchos, y que a la larga mueren todos vejetes, todos, y tienen que darle cuenta al Señor, no solo eso. Entonces cuando llegan, cuando ven la realidad y en el mundo espiritual, en el cuerpo, entonces dicen, es el lloro y el crujir de dientes. Es como lo que habla el Señor Jesucristo en su parábola del rico y el pobre. El rico gozó de todo, mas el pobre no. Vean ustedes, ahí lo hablan en Lucas, lo habla, léanlo. Es bonito meterse, adentrarse en la historia de nuestro Dios, en todo lo que es, estar viendo novelas, estar viendo porquerías,
y ahí te adentras. Es una cosa maravillosa que hazte cuenta como si tú eres actor ahí, como si estás presenciando, así como si pasara una video Dios de toda su historia en la palabra de nuestro Dios, en la Biblia. Vienen narraciones sorprendentes que hasta yo cuando lo leo parece que estoy ahí presente viendo todo eso. Bueno, entonces esto es lo que yo quería explicarles, aunque sean como medio cantinflescos, porque no hablo muy bien ni soy muy preparado, yo apenas aprendí a leer y escribir, pero como dice el Señor, no te fijes lo que vas a hablar, porque yo te voy a dar lo que vas a hablar. Yo no me preparé, no puse un bosquejo, no hice algo para que me guiara, yo hablo, así hablo. Y si el que me entendió, porque el buen entendido, dice la palabra de Dios, dice en Daniel capítulo 12, dice que los entendidos entenderán y serán como las estrellas, el resplandor de los cielos, las estrellas, mas los inicuos, los necios, los malos, los sin corazón, los que hacen perversidades, ellos nunca entenderán esto. Dice, se le mostrará misericordia al maligno, mas él no lo comprenderá, porque él irá a golpear y a matar y a robarle a sus semejantes. Aunque se le muestre misericordia, él seguirá siendo un inicuo, un impío. Entonces, aunque se le muestre misericordia, entonces vemos en todo el mundo las injusticias de nosotros los pobres y de los millonarios, porque no solo los millonarios, los que están arriba en el poder, son los que tienen pecado, también hasta el más pobre, cuando uno no abastece a su familia de lo que es, preferimos comprar cigarros, comprar cerveza y no darle a su familia, a sus hijos necesitados. Enriquecemos a otras personas, a las cervecerías, a las licorerías, mientras nosotros quedamos arruinados, mientras nosotros no tenemos ni qué ponernos. Hay veces nuestros hijos tienen hambre, tienen necesidad. Esa es una injusticia. Es una injusticia. Entonces, ¿qué más quiere que le hable yo? ¿Qué forma les voy a hablar? ¿Cómo los voy a convencer que viene el fin del mundo? Pero el fin del mundo viene a nosotros también cuando morimos físicamente. Como a mí ya me está llegando el fin de mi mundo, el fin de mi oportunidad. Yo no sé cuándo me muera, no sabe uno nada. Entonces, pero lo más principal dice Eclesiastés 12:12, porque no hay manera de hacer muchos libros y leerlos, porque es fatiga para la carne. Lo que es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda cosa maligna del hombre a juicio, así te lo pasará en video en tu mente. Entonces comprenderás, no podemos alegar con el juez justo cuando nosotros muéramos físicamente y lleguemos espiritualmente. Ya estamos esperando para el infierno de densa oscuridad y después a la segunda muerte en el lago de fuego y azufre que habla Apocalipsis. Entonces este es mi corto mensaje en que pues voy a tener que a ver si no hay mucha falla, lo voy a meter; si hay falla, no lo voy a meter. Que el Señor, como dicen los católicos, que el Señor nos agarre confesados.